Como les mencionaba, hoy vamos a estar trabajando con las ecuaciones trigonométricas. Hoy vamos a trabajar con 4 ejercicios. El primero de ellos dice así: considere la ecuación trigonométrica y nos dan la ecuación y nos dan dos afirmaciones. La primera dice: una solución de la ecuación es pi. Y la segunda, el conjunto solución de la ecuación posee dos elementos. Y nos preguntan cuál de ellas es verdadero. Entonces, vamos a resolver esta ecuación para después ver cuál de estas dos o si las dos son verdaderas. Entonces voy a bajar acá. Esta es la ecuación que nos dan, ¿verdad? Dice, tan al cuadrado de x menos raíz de 3, tan de x es igual a 0. Entonces, vemos que tenemos un tan al cuadrado y otro tan que está elevado a la 1. Cuando tenemos esto, es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Porque tenemos uno que está elevado a grado 2, otro a grado 1, y luego hay un numerito solo, que en este caso, como no hay ningún número solo, quiere decir que es 0. Entonces, con mod de 5, 3, podemos averiguar esta ecuación cuadrática, donde A va a ser 1, ¿verdad? B va a ser menos raíz de 3 y C va a ser 0. Si resolvemos eso, nos va a dar que tan de x es igual a raíz de 3 y tan de x es igual a 0. Ok, ya hemos simplificado esta ecuación cuadrática. Ahora vamos a trabajar con esta parte. Entonces, cuando ya tenemos el tan de x, que no podemos despejarlo más, entonces vamos a averiguar el ángulo de referencia. Para averiguar el ángulo de referencia, en la calculadora hacemos shift tan raíz de 3, porque en este caso nos están diciendo que es raíz de 3, ¿verdad? Entonces, shift tan raíz de 3 igual con el 0, shift tan de 0. Okay. En el caso de acá de raíz de 3, nos va a dar que el ángulo de referencia es 60 y en este otro lado el ángulo de referencia es 0. ¿Okay? Entonces, aquí averiguamos el ángulo de referencia, pero no hemos averiguado el valor del ángulo, que en este caso es x. Entonces, con este ángulo de referencia vamos a llegar a cuál es el valor de x, que es el que realmente nos interesa en las ecuaciones. Entonces, vamos a localizar estos ángulos en los cuadrantes. Entonces, tenemos los cuadrantes y aquí los tenemos que acordar. En este caso, tan está positivo porque es raíz de 3. Entonces, tenemos que ubicar en cuáles cuadrantes tan es positivo. Entonces, nos acordamos de estas características, donde en el primer cuadrante todos son positivos. Por tanto, entonces tan va a ser positivo. Entonces, por ahí va a estar ubicado el lado terminal de uno de los ángulos que yo estoy averiguando. Y también tan es positivo en el tercer cuadrante. Entonces, aquí también va a haber otro lado terminal. Vamos a ubicar, bueno, una vez que ubicamos en cuál cuadrante se ubica ese lado terminal de nuestro ángulo, vamos a ubicar los ángulos de referencia. Los ángulos de referencia nos acordamos que siempre van a estar aquí pegados al eje X, por decirlo así. Entonces, este ángulo de referencia es 60. Entonces, los ángulos de referencia, como van pegados al eje X, van a estar ubicados de esta forma. El primer ángulo de referencia va a estar acá. Este va a valer 60. Y el otro ángulo de referencia va a estar acá. Bueno, ya sabemos que esos ángulos miden 60. Ahora, el valor que yo estoy buscando es el valor de X, que en este caso sería el valor que hay, o el
cuánto mide el ángulo desde acá, desde el lado inicial, que siempre va a ser aquí en 0, hasta llegar a ese lado terminal. Este va a ser un ángulo y el otro ángulo va a empezar igual aquí en 0 hasta llegar al otro lado terminal. Esos son los dos ángulos que yo estoy buscando en este caso. Entonces, el primero, como va de aquí a acá, entonces ya sabemos que vale 60. Entonces ya encontramos el primero. Ese vale 60. Entonces, el segundo va de acá de 0 hasta llegar a este lado terminal. ¿Y cómo averiguamos entonces cuánto vale todo ese ángulo? Pues sabemos que de acá hasta aquí hay 180. Entonces, lo que nos falta para llegar al lado terminal de nuestro ángulo es este pedacito, que dijimos que valía 60, porque es el ángulo de referencia. Entonces, para averiguar cuánto valdría todo el ángulo, sería 180 más los 60, es este pedacito. Entonces, ya sabemos que todo el ángulo desde acá hasta el lado terminal vale 240. Entonces, ya tenemos los dos ángulos de esta parte, de esta primera parte. Entonces, ¿qué serían? 60 y 240. Ahora, vamos a trabajar o vamos a hacer lo mismo, pero ahora con este lado de acá, que teníamos que tan de x es igual a 0 y que averiguamos el ángulo de referencia y es 0. Cuando nosotros averiguamos un ángulo de referencia y nos da 0, quiere decir que el ángulo que yo estoy buscando son cuadrantales. Entonces, igual lo vamos a ubicar en los cuadrantes. Como estamos trabajando igual con tangente, se ubicarían en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Como el ángulo de referencia aquí es 0, ¿verdad? Serían estos pedacitos de acá que están al lado del eje X. Como valen 0, quiere decir que estos ángulos están justamente en los límites de los cuadrantes. Entonces se ubicarían de esta forma. Uno va a estar aquí en 0, justamente, y el otro va a llegar hasta 180. Entonces esos son los ángulos que yo estoy buscando. Entonces en este caso, un ángulo es 0, ¿verdad? Porque estaba aquí. Como se tenía que ubicar en este cuadrante, pero el ángulo de referencia es 0, entonces nuestro ángulo es 0. Y este otro, como tenía que ubicarse en este tercer cuadrante y el ángulo de referencia es 0, entonces si yo hacía 180 más 0, pues vamos a quedar igual en 180, porque son ángulos cuadrantales. Entonces ese es mi otro ángulo, 180. Ahora, vamos a pasar estos ángulos a radianes. Por lo general, las soluciones en ecuaciones trigonométricas siempre se van a presentar en radianes. Entonces, igual, si ustedes ven aquí en la primera afirmación, nos preguntan que si una solución es pi. Entonces, tenemos que pasar estos grados a radianes para corroborar si realmente esa es una solución. Entonces, para pasar a radianes, entonces cada uno de los ángulos que tenemos en grados lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180. Y ya nos va a dar en radianes, que en este caso 60 en radianes es pi tercios. Hacemos lo mismo con 240 y nos va a dar que es 4 tercios de pi. 0 nos va a quedar igual en 0 y 180 sabemos que es pi. Ahora sí, en este caso les voy a mostrar aquí cómo se presentaría el conjunto solución. Que quedaría 0, pi tercios, pi, 4 tercios de pi. Aquí está ordenado de menor a mayor para que vaya como en orden. Ahora sí, ya cuando resolvimos, podemos ver cuál de estas es verdadera. Entonces, la primera decía que una solución de la ecuación es pi. Y dijimos que efectivamente una de las soluciones es pi, ¿verdad? Acá lo tenemos. Entonces, esta primera es verdadera. Y luego la segunda, el conjunto solución de la ecuación
posee dos elementos. En este caso vemos que no posee dos elementos, son 4, porque encontramos 4 soluciones de X. Entonces la segunda sería falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio es la opción A. Solo la afirmación 1 es verdadera. Este ejercicio dice, considera la ecuación y nos dan la ecuación, ¿verdad? Y las proposiciones adjuntas. Igual nos dan dos afirmaciones y tenemos que ver cuál de ellas es verdadera. Entonces la primera dice, una solución de la ecuación es 5pi cuartos y la otra dice, el conjunto de solución de la ecuación posee dos elementos. Entonces, igual, vamos a resolver la ecuación que nos están dando y dice que es esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para resolver esto, vamos a dejar todo a un solo lado y lo vamos a igualar a 0. Entonces, voy a pasar este cos que tenemos a este lado a restar y nos va a quedar de esta forma. Entonces, estos dos que tenemos aquí, este cos y este tan, los bajo igual, no les hago nada. Y este cos que tenemos al otro lado del igual, como aquí está positivo, lo paso a negativo y lo igualo a 0. Muy bien, ahora vamos a resolver esto. Entonces, para resolverlo, lo que vamos a hacer es aplicar factor común. Porque a este lado tenemos un cos y a este otro lado también. Entonces, puedo sacar a factor común este cos. Entonces, saco a factor común y me queda entre paréntesis tan menos 1, ¿verdad? Y lo igualo a 0. Ahora sí, con esto ya voy a trabajar para lograr averiguar nuestros ángulos de referencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Como esto es una multiplicación, ¿verdad? Este cos está multiplicando al tan menos 1 y está igualado a 0, entonces puedo separarlo y puedo decir cos es igual a 0 y tan menos 1 es igual a 0. Ahora sí, este tan tengo que lograr siempre que el tan, el cos o el sen que yo tengo ahí quede igualado a un número o quede igualado a 0, o sea que me quede aquí solito. Entonces en el caso del cos ya está solito y está igualado a 0. El tan, tengo tan menos 1. Entonces, este menos 1 yo lo voy a pasar al otro lado del igual de forma positiva, porque aquí está negativo. Entonces nos va a quedar tan es igual a 1. Ahora sí, con estos dos yo voy a sacar los ángulos de referencia. Entonces voy a trabajar primero con el cos. Entonces hago shift cos de 0 y ya me va a dar cuál es el ángulo de referencia. Luego shift tan de 1 y me va a dar cuál es el ángulo de referencia. Con cos nos va a dar que el ángulo de referencia es 90 y con tan nos va a dar que el ángulo de referencia es 45. Vamos a ubicarlo en los cuadrantes. Vamos a trabajar primero con este ángulo de referencia que nos dio 90. Como estoy trabajando con cos, me tengo que acordar dónde cos es positivo. Entonces, cos va a ser positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Como el ángulo de referencia mide 90, eso nos dice que es un ángulo cuadrantal también. Entonces, nuestro ángulo va a tener el lado terminal acá justamente en 90 y el otro igual lo va a tener aquí en 270. Ahora, y sabemos que van ahí por que los ubicamos según los cuadrantes, ¿verdad? Donde es pues positivo. Ahora, lo que yo estoy buscando es cuánto mide entonces primero acá de 0 hasta este lado terminal. En este caso ya lo tenemos porque coincide con nuestro ángulo de referencia, que es 90. Y nuestro otro ángulo que estamos buscando
es que inicie desde 0 y termine en este lado terminal. Entonces, como coincide con un cuadrante, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es 270. Muy bien. Entonces tenemos que en este primer caso, un ángulo va a ser 90 y el otro ángulo va a ser 270. Ahora vamos a trabajar con este otro ángulo de referencia, que es 45. Entonces, igual vamos a ubicarlo. Aquí tan nos dijo que estaba positivo. Siempre para ubicarlo en los cuadrantes nos vamos a fijar en este dato de acá, ¿verdad? Aquí tan dice que es igual a 1, o sea, 1 positivo. Entonces voy a ubicar donde tan es positivo, que dijimos que es en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Ubicamos el ángulo de referencia, que va a quedar acá. Este va a valer 45 y este de aquí va a valer 45. Siempre va aquí unido al eje X. Siempre, siempre. Entonces, vamos a ubicar entonces cuáles son los ángulos que yo ando buscando. Entonces va a ser desde 0 hasta aquí, hasta chocar con nuestro primer lado terminal, que igualmente coincide con nuestro ángulo de referencia. Entonces ya sabemos que este primer ángulo mide 45. Ahora, el segundo va a ir desde 0 hasta este lado terminal, que sería 180 más este pedacito de acá, que sabemos que mide 45 porque es el ángulo de referencia que habíamos averiguado anteriormente. Entonces, 180 más 45 nos va a dar que todo este ángulo vale 225. Entonces ya tenemos los ángulos que yo ando buscando. Entonces, en este caso sería 45 y 225. Muy bien. Igual, vamos a pasar a radianes. Entonces multiplicamos cada uno de los ángulos que tenemos en grados por pi y lo dividimos entre 180. Y ya lo pasamos a radianes. Hacemos lo mismo. Y el conjunto solución para esta ecuación sería pi cuartos, pi medios, 5 cuartos de pi y 3 medios de pi. Ahora sí, vamos a ver cuáles entonces de las afirmaciones son verdaderas. Dice una solución de la ecuación es 5 cuartos de pi. Entonces buscamos acá y efectivamente una de las soluciones es esa. Entonces esa primera afirmación es verdadera. Ahora dice el conjunto solución de la ecuación posee 2 elementos. Y vimos aquí que el conjunto solución tiene 4 elementos. Por lo tanto, la única que es verdadera es la afirmación 1. Entonces, la solución correcta es la opción A. El tercer ejercicio dice, el número de soluciones de la ecuación, nos dan la ecuación, y es, vamos a resolver esta ecuación. Es importante que cuando resolvemos ecuaciones, en la medida de lo posible, tratar de siempre trabajar con un solo, digamos, o trabajar solo con sen o trabajar solo con cos, ¿verdad? Para que se nos facilite más en estos casos, ¿verdad? Porque aquí yo no podría como resolver nada, ¿verdad? No puedo hacerlo por, como si fuera una cuadrática, porque, ¿verdad? Tengo un sen y después un cos, ¿verdad? Y tampoco se están multiplicando entre sí para poderlo resolver como lo hicimos anteriormente. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Que yo no puedo resolverlo así como está, lo que vamos a hacer es utilizar las identidades trigonométricas, ¿verdad? Entonces, tenemos esta identidad que nos dice sen al cuadrado de x más cos al cuadrado de x es igual a 1. Si yo despejo esto, nos va a dar dos opciones, digamos. Primero, que sen al cuadrado de x es igual a 1 menos cos al cuadrado de x. O bien, que cos al cuadrado de x es igual a 1 menos sen al cuadrado de x. Entonces, en este caso, el que podemos sustituir es este sen al cuadrado de x
Porque tenemos que sen al cuadrado de x es igual a 1 menos cos al cuadrado de x. Entonces vamos a sustituir este sen que tenemos acá, este sen al cuadrado, por esta expresión, 1 menos cos al cuadrado de x. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. El 2 lo bajamos a como está, si no le hacemos nada. Y después aquí lo que sustituimos, ven, es este sen que está al cuadrado, lo sustituimos por 1 menos cos al cuadrado de x, para respetar esta identidad que nosotros tenemos. Y luego menos cos de x, lo bajamos tal y como está, no le hacemos nada, igual a 1. Ahí lo único que hice fue sustituir este sen al cuadrado. Ahora sí, ya puedo resolver esto. Este 2 está multiplicando, entonces lo que hago es distribuirlo. El 2 lo multiplico por el 1 y este 2 lo multiplico por este menos cos al cuadrado de x. Y nos va a quedar así. Nos va a quedar 2 menos 2 cos al cuadrado de x menos cos de x, que es este que nada más lo bajé. Y este 1 que está al otro lado positivo, lo paso negativo y lo igualo a 0. Muy bien. Ahora voy a sumar o restar semejantes, que en este caso únicamente serían los números, que tengo un 2 menos 1. Entonces nos va a quedar así. Menos 2 cos al cuadrado de x menos cos de x más 1. Que este más 1 salió, ¿verdad? Al restar 2 menos 1. Y lo igualo a 0. Ahora sí. Tengo un cos al cuadrado, un cos elevado a la 1 y un número solo, ¿verdad? Entonces, eso es una cuadrática. Entonces, resuelvo con 953 y nos va a dar primero, cos de x es igual a 1/2. Y la otra solución es cos de x es igual a menos 1. Ahora, ya con esto podemos averiguar nuestros ángulos de referencia. Entonces hacemos shift cos de 1/2 y shift cos de menos 1. Entonces, shift cos de 1/2 nos va a dar que el ángulo de referencia es 60 y shift cos de menos 1 nos va a dar que este ángulo es 180. Ok. Vamos a trabajar primero con esto y ahorita les explico un toquecito qué pasa con este 180. Entonces vamos a ubicar este ángulo de referencia. El cos acá está positivo, ¿verdad? Porque es 1/2. Entonces voy a ubicar en el cuadrante donde cos es positivo. Que nos acordamos de las propiedades y cos es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces nuestros ángulos van a quedar en estos cuadrantes. Ubicamos el ángulo de referencia, que en este caso quedarían ubicados acá, ¿verdad? Esto de aquí vale 60 y este ángulo de acá vale 60. Siempre ubicado en el eje X. Ahora, tenemos que averiguar entonces cuáles son los valores o cuánto mide ese ángulo que yo estoy buscando, que en este caso es X. Entonces el primero sería desde 0 hasta nuestro lado terminal. Y el segundo desde 0 hasta nuestro otro lado terminal, que termina acá. Entonces, nuestro primer ángulo va a ser 60, porque nuevamente nos está coincidiendo con el ángulo de referencia. Y nuestro segundo ángulo va a ser desde 0 hasta acá. Entonces, si él da la vuelta completa, valdría 360. Pero él termina 60 grados antes de dar la vuelta completa. Todo lo que hacemos para averiguar cuánto mide todo esto de acá es a 360, le resto este ángulo de referencia para saber que entonces nuestro ángulo mide 300 grados. Entonces, desde 0 hasta acá mide 300 grados. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar con este lado de acá. En este caso en particular, es un ángulo cuadrantal. ¿Cómo sé que es un ángulo cuadrantal?
Porque cuando yo hice aquí shift cos de menos 1, nos va a dar 180. Este 180 ya va a ser uno de nuestros ángulos. Entonces, quiere decir que él va a estar ubicado, ¿verdad? Aquí en el puro cuadrante y ese va a ser uno de nuestros ángulos. Entonces, lo que hacemos en estos casos que son cuadrantales es averiguar o corroborar que no se nos quede algún otro ángulo cuadrantal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, corroboramos, ¿verdad? Cos de 180 nos va a dar menos 1. Si hacemos cos de 0 y nos da menos 1, quiere decir que ese ángulo cuadrantal sí forma parte de las soluciones. Por lo general, cuando son cuadrantales, ellos van a coincidir. Si una de las soluciones es 180, entonces puede que la otra sea 0. O si uno de los cuadrantales es 90, entonces quiere decir que puede que la otra solución sea 270. Entonces, en este caso, si nosotros corroboramos para ver si 0 es parte de las soluciones, y vamos a ver que no nos va a dar menos 1. Entonces, en este caso, la única solución es este 180. Entonces, tenemos en este caso solo 3 ángulos, que serían 60, 300, que lo sacamos de esta primera parte, y 180, que lo sacamos directamente de acá. Pasamos a radianes igual, y el conjunto de solución sería este de acá, pi tercios, pi y 5 tercios de pi. Entonces, el número de soluciones de la ecuación, vemos que son 3 soluciones. Entonces, ustedes desde el momento que ya averiguan aquí cuáles son los ángulos, podrían llegar a la solución. Aquí yo lo que hice fue terminarlo, ¿verdad? Correctamente, como si les estuvieran pidiendo el conjunto de solución para que les ayude a repasar este tema. Entonces aquí la respuesta correcta es la opción C. Son 3 soluciones. El último ejercicio dice, 2 soluciones de la ecuación trigonométrica y nos dan la ecuación. Tan al cuadrado de x menos raíz de 3 tan de x es igual a 0. Entonces, nos dan aquí las opciones. Nos están preguntando en este caso cuáles son 2 soluciones de esa ecuación. Y cuál vemos que es un tan elevado al cuadrado y un tan aquí que está elevado a la 1. Entonces podemos resolverlo mediante una ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, como es 5,3 nos ayudamos y tenemos que tan de x es igual a raíz de 3 y tan de x es igual a 0. Esa es muy similar a la que hicimos en el primer ejercicio, ¿verdad? Entonces, averiguamos ángulo de referencia, shift tan de raíz de 3 y shift tan de 0. Entonces nos da que el ángulo de referencia en este caso es 60 y el otro ángulo de referencia es 0. Ubicamos en los cuadrantes. Tan es positivo en el primer y tercer cuadrante, que nos guiamos por este raíz de 3, ¿verdad? Que es positivo. Y ubicamos ángulos de referencia, sería 60 acá y 60 de este lado de acá. Ocupamos saber cuánto mide desde 0 hasta acá y cuánto mide desde 0 hasta este otro lado terminal. Entonces, el primer ángulo sería 60, ¿verdad? Desde acá hasta acá sabemos que hay 60. Y de aquí hasta acá sería 180, que llega hasta aquí, más este ángulo, que es 60. Entonces valdría 240. Y el otro lado, igual. Sabemos que es un ángulo cuadrantal cuando nos da 0 el ángulo de referencia. Si tan fuera positivo, entonces se ubicaría en el primero y tercer cuadrante. Como el ángulo de referencia es 0, quiere decir que el lado terminal va a estar justamente acá en la línea del cuadrante con 0 y con 180 de esta forma. Aquí van a estar ubicados nuestros ángulos. 1 va a ser 0
por estar ubicado acá. Y el otro va a ser 180. Entonces ya averiguamos nuestros ángulos. Y tenemos a este lado que era 60, lo voy a pasar acá a radianes. El otro era 240, que lo averiguamos acá. Y nos pasamos a radianes. En este otro lado igual, dijimos que uno era 0. El otro era 180. Lo pasamos a radianes. Y entonces nuestro conjunto solución sería así. 0, pi tercios, pi, 4 tercios de. Ahora sí, podemos ver entonces cuál de estas opciones incluye dos soluciones de esta ecuación que acabamos de resolver. Entonces dice 0 y pi sextos. Dice que no, 0 sí, pero pi sextos no está entre las soluciones, entonces esta no. Dice 0 y 2 pi tercios, 0 sí, pero 2 pi tercios no, pues tampoco. Esta dice pi, dice que pi sí es una solución, y 4 tercios de pi también. Entonces nuestra respuesta correcta sería igual a opción C. Y así terminamos los ejercicios que traemos para el día de hoy.